Vamos a iniciar con la grabación de esta sesión correspondiente al tema del estado de flujo de efectivo. Vamos a compartir la pantalla. Y para esta ocasión vamos a revisar el ejercicio 2 establecido para la empresa ABC SA, donde tenemos el estado de situación financiera de los últimos 2 años, año 1, año 2. Para este estado de situación financiera se ha trabajado ya el paso 1. Recuerden que el paso 1 consiste en establecer las diferencias entre las cuentas del estado de situación financiera entre el último año, que es el año 2, con respecto al año 1. Solamente las diferencias se le establecen a las cuentas que hacen parte de los totales o subtotales. Y para efectos de los activos fijos depreciables, solamente esa diferencia se le hace al paso o al renglón, perdón, que dice activo fijo neto. Para este caso sería muebles y equipos neto y vehículos neto. Para los otros renglones se deja en blanco. El paso 2 consiste en establecer si las variaciones del paso 1 son fuentes o usos. Para eso se trabajó con la tabla que se señala, donde los aumentos de activos son usos, donde los aumentos de pasivos son fuentes, los aumentos de patrimonio son fuentes, la disminución de activos son fuentes, la disminución de pasivos y la disminución de patrimonio son usos. Entonces se coloca acá en la columna correspondiente si son fuentes o usos dependiendo de la tabla anterior. En el paso 3 se hace una lista de todas las fuentes y todos los usos para establecer si nos da sumas iguales. Después de eso se toman algunas variaciones como son las relacionadas con las utilidades acumuladas y con los activos fijos netos. Se resaltan, se restan de la sumatoria anterior, ¿sí? Y la diferencia que se genera se compensa con el proceso de depuración de esas cuentas, que consiste en determinar el movimiento débito y crédito de cada una de ellas. Para el caso de las utilidades acumuladas, determinamos las utilidades dependiendo del estado de resultado. Aquí me aparecen 1176, que corresponden a la utilidad del año 2. La utilidad fue de 1176. La diferencia, que son los 872, se estableció por diferencia con la cuenta. Es una cuenta de naturaleza crédito. Por lo tanto, los 482, que es el saldo inicial, le sumamos las utilidades y restamos el valor hasta el saldo final que nos debe dar, que son 872, que corresponde al pago de dividendos. Lo mismo hacemos con muebles, depreciaciones, vehículos y depreciaciones, para lo cual hacemos uso de esta información adicional, que es la que nos informa las ventas que se hicieron durante el periodo. Y para el caso de la tercera información, nos dice cuál fue la depreciación del periodo. Entonces, con esa información reconstruimos los movimientos débitos y créditos de la cuenta y los traemos acá a las fuentes y usos, también utilizando la tabla que se trabajó para el paso 2. Entonces acá están las utilidades, las ventas, las pérdidas que se hayan generado en ventas, las depreciaciones y lo mismo para el segundo activo, ventas, pérdidas y depreciaciones. Para el caso de los usos, incorporamos pago de dividendos, compras de maquinarias y compras de vehículos. Y esto nuevamente nos da sumas iguales. Ahora nos vamos a ir al paso 5, que es el paso definitivo, donde vamos a traer del paso 3 las diferentes variaciones dependiendo de la situación. Por ejemplo, en el caso de disminución de efectivo y equivalentes, el efectivo y equivalentes va en el corto plazo por ser un activo corriente. Nos traemos la variación obtenida, fueron 60. Estos dos renglones están anulados, no los tenemos en cuenta. Los costos y gastos por pagar corresponden a un pasivo corriente. Entonces va en la parte de corto plazo. Aquí nos traemos la variación correspondiente, que serían estos 7.
La siguiente variación corresponde a los proveedores, que es pasivo corriente. Luego también va en la sección de corto plazo con la sumatoria correspondiente, que son 150. Los impuestos, gravámenes y tasas también son un pasivo corriente. Colocamos acá en la sección corto plazo y nos traemos el monto correspondiente. Seguidamente tenemos los pasivos financieros no corrientes. Entonces, por ser no corrientes, los incluimos en la sección de largo plazo con la variación correspondiente. Sería de 3. Sigue el capital suscrito y pagado, que por naturaleza los aportes de capital por el tiempo indefinido permanecen en la empresa. Se consideran por naturaleza de largo plazo. Nos traemos la variación también. El tema de las utilidades quedó anulado. Nos traemos la utilidad. Estaba en la generación interna de fondos, que es la tercera categoría, con el monto correspondiente. Sigue la venta en muebles y equipos. La venta de muebles y equipos es una venta de un activo fijo. Entonces, por ser un activo no corriente el que se está vendiendo, va en la sección de largo plazo. Es venta de muebles y equipos, 180. Listo. Sigue en su orden la pérdida, la depreciación de los muebles. Tanto la pérdida como la depreciación por ser gastos que no implican salida de dinero, entonces van en la sección de la generación interna de fondos. Entonces nos traemos sus montos correspondientes. La pérdida en muebles fue de 20 y la depreciación de muebles fue de 550. Sigue ahora la venta de vehículos, que también es un activo, una fuente de largo plazo porque es un activo no corriente. Entonces sería más la venta, sería de 10. Y finalmente la pérdida y la depreciación, así como hicimos con el activo anterior, por ser gastos que no implican salida de dinero, van en la sección de la generación interna de fondos. Entonces la pérdida en venta de vehículos sería de 10 y la depreciación sería de 280. Entonces, con esta clasificación tenemos que las fuentes de corto plazo nos dan 333, las fuentes de largo plazo nos dan 493 y la generación interna de fondos 2036 para un total de 2862. Vamos a hacer lo mismo con los usos. Tenemos cuentas por cobrar, tenemos inventarios y pasivos financieros corrientes. Estos tres, todos son activos corrientes, van como usos de corto plazo. Entonces vamos a colocar acá la variación de las cuentas por cobrar, que son 900. Tomamos ahora la variación de los inventarios, que son 250. Y nos traemos la variación del pasivo financiero corriente, que son 10. Seguido, pago de dividendos. El pago de dividendos tiene una categoría especial, que es la tercera categoría. Y nos traemos cuánto fue el pago de dividendos, 872. Y ahora siguen compras de activos fijos, que son maquinaria y vehículos. Entonces, ambas se consideran usos de largo plazo. Entonces nos traemos primero la compra de maquinaria y equipo, el valor de 600 y seguidamente el de los vehículos de 230.
Entonces tenemos en resumidas cuentas usos de corto plazo de 1160, usos de largo plazo de 830, pago de dividendos de 872 y tenemos un total de usos de 2862. Bien, ahora vamos a hacer el paso 6, que es el análisis. Entonces recuerden que el principio de conformidad financiera nos indica cuál es el uso adecuado que le debemos dar a los recursos. Entonces dice que las fuentes de corto plazo se deben utilizar para usos de corto plazo, las fuentes de largo plazo se deben utilizar para usos de largo plazo y la generación interna de fondos se debe usar como prioridad 1 para el pago de dividendos y como segunda prioridad para usos de corto o de largo plazo dependiendo de las necesidades de la empresa. Entonces vamos a determinar en el paso 5 cuántos fueron las fuentes de corto plazo. Entonces fueron de 333. Los usos de largo plazo, perdón, las fuentes de largo plazo fueron de 493. Y la generación interna de fondos fue de 2036. Para el caso de los usos de corto plazo, pues nos dio un total de 1160. Los usos de largo plazo fueron de 830 y el pago de dividendos fue de 872. Bueno, entonces observamos en primera instancia que las fuentes de corto plazo no fueron suficientes para los usos de corto plazo. Entonces acá no cumple esa parte del principio y se genera, vamos a ver cuánto sería ese déficit, 333 menos 1160. Entonces se genera acá un faltante de 827. Para el caso de los usos de las fuentes de largo plazo, con los usos de largo plazo también se observa que no cumple y también hay un déficit de 493 menos 830. Entonces también hay un faltante de 337. Ahora, de la generación interna de fondos, al pagar los dividendos, se genera un sobrante. Entonces, 2036 menos 872 de los dividendos pagados, se genera un sobrante, aquí sí se cumple, sí cumple, y se genera un sobrante de 1164. Listo. O sea que estos 1164 son los que están supliendo las necesidades tanto de corto como de largo plazo en este caso. Y es la generación interna de fondos la que entra a suplir esa necesidad. Y eso hace parte de su trabajo. Aquí lo que se observa en conclusión es de que la empresa prácticamente descargó la responsabilidad tanto de cubrir los remanentes o de cubrir los faltantes de usos de corto y de largo plazo con la generación interna de fondos. Afortunadamente, la empresa generó recursos suficientes para poder suplir la necesidad. Si no lo hubiera hecho, la empresa se hubiera visto en dificultades para poder cubrir con esos usos de corto o de largo plazo. Entonces, es un riesgo muy grande que la empresa decidió correr. Afortunadamente, la generación interna de fondos generó los recursos suficientes para eso. Pero para una próxima ocasión se le sugiere a la empresa que si va a realizar usos de corto plazo de ese monto, pues se provea de las fuentes suficientes para ello y lo mismo con el largo plazo, que tenga los recursos suficientes para poder tomar ese tipo de decisiones. Vamos ahora a trabajar con el estado de flujo de efectivo. Para ello ya tenemos el estado de resultado de los 2 años y tenemos los cuadros que vamos a diligenciar para poder trabajar el estado de flujo de efectivo. Entonces, primero vamos a trabajar los ingresos a caja. Recordemos que los ingresos a caja pueden ser por 3 conceptos: por recaudo de cartera,
por ventas de contado o por otros ingresos o lo que llamamos ingresos no operacionales que llegan a la caja. Entonces vamos a determinar la cartera inicial. Como la cartera inicial correspondería al año 2, la cartera inicial es a 1 de enero del año 2, se supone que esa es la cartera con la que finalizamos el 1. Entonces, para hallar esta cartera inicial, vamos a decirle acá más y nos vamos al estado de situación financiera y señalamos las cuentas por cobrar comerciales del año anterior, o sea, a diciembre 31 del año 1, que sería de 1100. Tomamos de una vez la cartera al final. La cartera al final, nuevamente nos vamos al estado de situación financiera, pero en este momento tomamos ahora la cartera de diciembre 31 del año 2. Vamos a tomar las ventas a crédito, de acuerdo con el estado de resultado. No nos dice nada si las ventas son de contado o son a crédito. Vamos a asumir en ese caso de que la totalidad de las ventas son a crédito. Entonces vamos a señalar acá en este renglón de ventas a crédito todos los 6,250. Al asumir eso, estamos diciendo que venta de contado no tenemos. Recaudo de cartera, seguimos el orden de la información que aparece aquí en la tabla, donde nos indican los signos con los que debemos realizar las operaciones. O sea, aquí sería igual el primer valor, le sumamos el segundo valor y le restamos el tercer valor. Y eso nos daría el recaudo de cartera. Para el caso de los otros ingresos, revisamos acá debajo de la utilidad operativa si hay otros ingresos. En este caso no hay. Entonces colocamos acá 0. Y el total de ingresos a caja sería el subtotal. Y seguimos los datos o seguimos los signos que aparecen acá, más la venta de contado, más los otros ingresos acá. Ya tendríamos el primer valor para poder calcular el efectivo generado por las operaciones. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es tomando el estado de resultado que se encuentra en un lenguaje contable y lo estamos expresando en lenguaje de dinero a través de estos cálculos que se denominan cálculos para hallar el efectivo generado por las operaciones. Ahora nos vamos al desembolso por costo de ventas. Entonces, para el tema de costo de ventas necesitamos las compras, los proveedores y los inventarios. Vamos a los proveedores inicio. Entonces, los proveedores inicio, nos vamos al estado de situación financiera. Buscamos el renglón de proveedores y es el inicio, entonces tomamos el dato del año anterior. Y de una vez tomemos los proveedores al final, hacemos lo mismo, estado de situación financiera, renglón proveedores y tomamos el dato del año 2, serían 350. Para el tema de compras, que es el dato que necesitamos acá, vamos a hacerla por el juego de inventarios. O sea, tomamos el costo de ventas, le restamos el inventario inicial y le sumamos el inventario final. Entonces, el costo de ventas, tenemos aquí en el estado de resultado, año 2, serían 3,475. El inventario inicial, nos vamos al estado de situación financiera y como es el inicial, tomamos el inventario del año anterior. El inventario final sería el del año 2. Vamos a renglón de inventarios y tomamos el del año 2. Y el total de compras sería igual al primer dato menos el segundo dato más el tercer dato. Entonces, eso nos da 3,725. No sabemos si hay un porcentaje de crédito, hay un porcentaje contado, no tenemos esa información. Entonces, lo más fácil es asumir que todo ese valor corresponde a compras a crédito. Al asumir eso, debemos colocar inmediatamente que compra de contado sería 0. Ya podemos hallar el desembolso a proveedores, que es el valor de los proveedores al inicio, más las compras a crédito, menos los proveedores al final.
Y el total de desembolsos sería igual al subtotal anterior, que serían los 3.575, más las compras de contado, y eso nos da el segundo valor para calcular el efectivo generado por las operaciones, que sería de 3.575. Ahora nos vamos al tema de los gastos. En los gastos tenemos tanto los gastos operacionales como los no operacionales, y tenemos que tener en cuenta que hay gastos que no implican salida de dinero, como la depreciación, el deterioro, las pérdidas en venta de activos fijos. Entonces hay que restar eso de los gastos para poder determinar cuál es el desembolso real. Entonces, costos y gastos por pagar al inicio, quiere decir que hay que verificar si todos los gastos del periodo quedaron desembolsados en el año o si quedó alguna porción para el año siguiente. Entonces nos vamos a el estado de situación financiera, nos vamos a la línea que dice costos y gastos por pagar y tomamos el dato del año anterior, o sea, quedaron 3 millones pendientes por desembolsar de los gastos del año 1. Y más abajo tenemos desembolsos, costos y gastos por pagar al final. Le decimos más y nos vamos otra vez a costos y gastos por pagar en el estado de situación financiera, y esta vez tomamos el valor del año 2, que sería el 10. Los gastos operacionales, vamos a mirar el estado de resultado y tomamos los gastos de administración y ventas del año, que serían 935. Gastos no operacionales, nos vamos otra vez al estado de resultado y en la sección debajo de la utilidad operativa están los gastos no operacionales u otros egresos. Entonces señalamos los 30 que corresponden al año 2. Depreciaciones, pérdidas y deterioro. Tenemos el estado de fuentes y usos en la sección de fuentes, categoría generación interna de fondos. Allí podemos encontrar toda la información relacionada con depreciaciones, pérdidas o deterioro. Vamos a empezar con las depreciaciones. Le decimos más. Nos vamos a el estado, el paso 5, categoría generación interna de fondos, y aquí observamos que hay depreciación de muebles por 550, pero también hay depreciación de vehículos, entonces la sumamos de una vez, sería 550 más 280. Observamos de una vez que también hay pérdidas en venta de activos fijos, lo que no hay es deterioro, ¿sí? Entonces sumamos pérdida en venta de activos fijos, otra vez nos devolvemos a la categoría generación interna de fondos y tenemos pérdida en venta de muebles por 20 más pérdida en venta de vehículos por 10. Deterioro no tenemos. Y ahora hacemos todas las operaciones que aparecen aquí en la tabla. Entonces decimos igual el primer dato más los gastos operacionales más los gastos no operacionales menos el deterioro, la depreciación, porque no implica salida de dinero, menos las pérdidas en venta de activos fijos, porque no implica salida de dinero, menos el deterioro de igual, menos aquellos gastos y costos que hayan quedado por pagar al final. Y eso nos da el siguiente renglón que vamos a necesitar. Y finalmente, para el tema de impuestos, vamos a verificar si hay impuestos por pagar al inicio. Me voy al estado de situación financiera. Buscamos el renglón que dice impuestos, gravámenes y tasas. El año anterior sería 518. Y al final hacemos lo mismo. Otra vez renglón de impuestos, gravámenes y tasas, y tomamos el dato del año 2, que son 634. El impuesto del periodo sería más, y buscamos el estado de resultado y el del periodo. Aquí está el renglón de impuestos y tomamos el dato del año 2. Entonces esto sería igual al primer dato más el impuesto del periodo menos el impuesto por pagar al final. Y ya tenemos el
último dato para calcular el efectivo generado por las operaciones. Entonces, vamos al estado de flujo de efectivo. El primer concepto precisamente se llama EGO, que significa efectivo generado por las operaciones. Nos colocamos aquí en la columna total y decimos igual y nos vamos a los cálculos que acabamos de realizar. El primer cálculo lo vamos a colocar de forma positiva porque es una entrada a caja. Pero el siguiente dato, como es un desembolso, sería menos el desembolso por costo de ventas, menos el desembolso por gastos y menos el desembolso por impuestos. Observen que aquí la fórmula nos indica que el positivo fue el primero y los otros tres fueron negativos. Le damos a aceptar y eso quiere decir que la empresa, por sus operaciones, generó un efectivo de 1.159 millones de pesos. Vamos ahora al efectivo por financiación, el cual según esto puede ser positivo o negativo, ya consolidado, y está formado por los aportes de capital, que son positivos, que son entradas a caja, pasivos financieros de corto y de largo plazo, que son positivos porque son entradas a caja, el pago de pasivos financieros corrientes y no corrientes, que ya sería una salida, y la venta de activos fijos, que sería una entrada a caja por la venta como tal. Más abajo tenemos el efectivo por inversión, que ese sería exclusivamente negativo, y el efectivo por pago de dividendos. Entonces, esta información para completar el cuadro la vamos a tomar del estado de fuentes y usos, paso 5, pero en este paso 5 solamente vamos a tomar aquellos datos que no tuvimos en cuenta para el ego. Entonces, el primer dato que encontramos es el efectivo y equivalentes. Este no se toma porque este va a ser la respuesta de lo que nosotros vamos a hacer en el estado de flujo de efectivo. O sea, si queda bien hecho, nos debe reflejar una disminución de 60 efectivo. O sea que acá al final, en el estado de flujo de efectivo, donde dice aumento o disminución, aquí en este renglón nos tiene que dar menos 60. Menos 60. ¿Listo? Entonces, ese dato no lo vamos a tomar porque es la respuesta. Este segundo dato es aumento de costos y gastos de 7. Ese no se toma porque ya se tuvo en cuenta. ¿Dónde se tuvo en cuenta? Cuando desembolso por gastos. Miren, costos y gastos al inicio fueron 3 y costos y gastos al final fueron 10. De 3 a 10, ahí está la variación de 7 que están acá, por eso no la vamos a tomar. Aumento de proveedores de 150, ya lo tuvimos en cuenta en el cálculo del desembolso por costo. Observen acá, proveedores al inicio 250, proveedores al final 350 y ahí están los 150 de aumento. Ya se tuvieron en cuenta. Los impuestos ya los tuvimos en cuenta en el último cálculo que hicimos con respecto al impuesto. Seguimos bajando. Aumento de pasivos financieros no corrientes, este no lo hemos tenido en cuenta. Vamos a colocarle un color para estar pendientes. El capital tampoco lo hemos tenido en cuenta. La venta de muebles y de vehículos tampoco las hemos tenido en cuenta. La utilidad no se toma porque como estamos tomando cada parte del estado de resultado, como son las ventas, los costos, gastos e impuestos, entonces se supone que implícitamente esto ya está incorporado. Las pérdidas ya las tuvimos en cuenta cuando las restamos de los gastos, lo mismo que la depreciación, ya la tuvimos en cuenta. La pérdida de vehículo ya la tuvimos en cuenta, la depreciación también. Nos vamos para los usos, las cuentas por cobrar ya las tuvimos en cuenta, los inventarios ya los tuvimos en cuenta. Esta disminución de pasivos si no la hemos tenido en cuenta aún. Las compras no las hemos tenido en cuenta de activos fijos y el pago de dividendos tampoco lo hemos tenido en cuenta. Entonces, los renglones que aparecen en color son los que nos vamos a llevar entonces para el estado de fuentes y usos. Entonces vamos con el primer renglón, dice aumento de pasivos financieros no corrientes. Cuando yo digo aumento es porque estoy recibiendo la plata prestada por parte del banco. Entonces me voy acá al estado y hay una parte que dice pasivos financieros de corto plazo. Entonces
Vamos a decir acá, vamos a verificar, ¿son de corto o de largo plazo? Permítame. No, son no corrientes. Entonces son de largo plazo. Entonces sería pasivos no corrientes. Hicimos más y tomamos entonces el valor de 3 millones. Ahorita sigue capital suscrito y pagado, aumento, quiere decir que estamos recibiendo aportes de capital. Entonces aquí hay un renglón que dice aportes de capital, le decimos más y nos traemos ese aumento de capital suscrito y pagado de 300. Los dos renglones que siguen son ventas de activos fijos. Acá hay un renglón que dice venta de activos fijos. Entonces nos traemos tanto los 180 como los 10. Ambos son ventas de activos fijos. Acá del lado derecho siguen compras de activos fijos. Están más abajo, compras de activos fijos. Nos traemos estos 600 más estos 230. Y nos queda pendiente solo el pago de los dividendos. Entonces acá hay un renglón que dice pago de dividendos. Y nos vamos a traer acá el renglón de los 872. Listo. Entonces, eso fue la columna parcial. Ahora vamos a totalizar. Primero diligenciamos en cero los renglones que quedaron vacíos. Ahora sí, total acá igual. Los aportes de capital son positivos, son ingreso a caja. Más los pasivos financieros de corto plazo son positivos. Más los de largo plazo son positivos. Menos el pago de pasivos, tanto corrientes como no corrientes, son negativos. Más la venta de activo fijo sería positiva. Para el caso de la inversión solamente obtuvimos estos 830. Para el caso de los dividendos solamente son estos 872. Y la variación entonces sería igual. Ahora sí tenemos en cuenta los signos de las categorías mayores. Por ejemplo, el efectivo generado por las operaciones es positivo, plata que recibió la caja, más el efectivo por financiación también nos dio positivo. El efectivo por inversión es exclusivamente negativo, que son los 830, y el pago de dividendos es de 872, negativo exclusivamente. Bueno, aquí nos queda una diferencia de 50. A ver, ¿dónde será esa diferencia? Faltarían 10 más. Permítame ver qué se nos pasó por tener en cuenta. Nos hizo falta esta variación, que es la disminución de pasivo financiero corriente. Es una disminución, o sea, es un pago que yo estoy haciendo. Entonces acá en la sección de pago de pasivo financiero corriente, vamos a colocar acá esos 10. Listo. Entonces ya como teníamos esto formulado, los 10 quedaron negativos. Entonces ahora sí nos cuadran los 60. ¿Cuánto es el efectivo inicial? Cuando yo empiezo el año 2, empiezo con lo que termino el 1, o sea, tomo estos 100. Y miren con lo que debo terminar con 40. Entonces aquí está. Entonces 100 y utilicé 60, entonces hago la fórmula, 60 negativos más estos 100, y ahí me quedan los 40 al final. O sea, estos tres renglones me tienen que coincidir, los 60 de disminución, los 100 iniciales y los 40 finales. Estos tres me tienen que coincidir con el renglón del estado de situación financiera, aquí que dice que empecé con 100, terminé con 40 y hay una disminución de 60. Son los mismos datos que aparecen acá al final del estado de flujo de efectivo, pero con la ventaja de que aquí tenemos todo el discriminado de la información. O sea, ¿qué podemos decir en conclusión? Que por las operaciones la empresa recibió 1.159 en efectivo, por financiación recibió de forma ya consolidada 483 en efectivo, y de eso
empleó 8.30 en inversiones y 8.72 en dividendos. Como lo que empleó fue más que lo que recibió, entonces le quedó un negativo en el periodo de 60, pero como traía un saldo antes de 100, entonces le quedaron todavía 40. Entonces, esa es la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por la atención. Voy a detener la grabación.